Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver esta parte de lo que es lógica. Mi nombre es Edgar Alonso García Valdés. Esta parte de lo que es la lógica es bien importante, bastante, diríamos. Entonces vamos a ver qué es la lógica como un primer intento. Nos habla sobre que tiene ciencia, que corresponde a leyes acerca del pensamiento. Y entonces nosotros damos por entendido que el pensamiento puede ser una materia. ¿Y esa materia de dónde es o para quién sirve? Para los psicólogos. Entonces, no todos los pensamientos también vamos a decir que son materia, sino son parte de esta lógica. Y todo razonamiento también es un pensamiento. Pero no es lo mismo que creamos que todo pensamiento puede ser un razonamiento. Podemos como que recordar, lamentar, imaginar, asociar, hacer reemplazos y solamente no tener un orden lógico. El sueño no tiene un orden lógico. En muchas ocasiones son bien alocados. Entonces, ¿qué vamos a entender? Ahora, como lógica, ya sabiendo lo anterior, que puede ser a través de una ciencia del pensamiento, acerca de que los pensamientos pueden ser materia, y la materia es lógica, y al mismo tiempo un razonar. Entonces, vamos a entender nosotros esa lógica como la ciencia del razonamiento. Y gracias a ese razonamiento podemos nosotros resolver problemas de la índole que tú gustes y mandes. No importa si son matemáticos, no importa si son allá afuera en la vida, pero debemos de tener un proceso para poder extraer esas conclusiones. No resolvemos el problema por resolverlo. Razonamos, vertimos conclusiones, generamos unas premisas y es algo complejo. A veces puede llegar a ser emotivo el proceso y es prueba y error. Para nosotros la lógica siempre ha sido prueba y error. Es decir, debemos de tener a veces momentos de forma iluminada o intuición. Eso nos refiere a que de repente tenemos la idea, resolvemos el problema y ese problema que tanto nos había estado agobiando por tiempo atrás. Y posterior a este rollo es estudio de métodos y principios que se van a utilizar para hacer una distinción de un razonamiento correcto a un razonamiento incorrecto. La lógica puede ser un arte o una ciencia. La práctica llevará el perfeccionamiento de todo este rollo, con que analizar falacias. Generalmente nosotros vamos a entender falacias como son errores siempre. ¿Bajo qué? Bajo nuestros razonamientos. Siempre vamos a tener errores dentro de nuestro razonamiento, pero el chiste es no siempre tenerlos, sino irlos mejorando, ir perfeccionando ese análisis respecto a lo que nosotros vamos pensando en el día a día. Con respecto a la lógica, vamos a tener nosotros entendido que debe problemas, soluciones. Vamos a ver si los problemas que nosotros planteamos o que están dentro de tienen solución. Si podemos seguir una conclusión, si nuestras afirmaciones son verdaderas o los supuestos que nosotros tenemos, si el problema realmente queda resuelto conforme a nosotros lo pensamos. Eso sería algo correcto, un razonamiento totalmente correcto. Si no, no funciona. Es totalmente incorrecto ese razonamiento y por eso tenemos que volver a generar todo esto. La distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto es nuestro problema central
suponer que va a tratar la materia llamada lógica, la ciencia llamada lógica. Mismo debemos de tener y entender esos términos esenciales que son las proposiciones. Solamente entendamos como proposición una oración, la cual puede ser verdadera, puede ser falsa. Y estas van a diferir de las preguntas, órdenes y exclamaciones, porque las preguntas, órdenes y exclamaciones no son verdaderas ni son falsas. Porque pregunta, ¿cómo te va el día de hoy? Puede ser verdadero, puede ser falso. Eso solo es una pregunta. Si tu jefe te dice, necesito que me hagas un oficio, no hay verdad, no hay falsedad, es una orden, una exclamación de, híjole, no sé, o wow. Muchas veces piensa la gente que esas expresiones pueden ser verdaderas o falsas, pero en realidad no lo son. Son solamente una espontaneidad del ser humano por el simple hecho de ser humano. 2 oraciones pueden emplearse para firmar o afirmar la misma proposición. Es decir, como en este ejemplo, Juan ama a María y María es amada por Juan. Es exactamente lo mismo. Entonces, el término de proposición se usa para referir un contenido. Oraciones que pueden afirmar, oraciones que pueden negar, oraciones que pueden ser verdaderas, que pueden ser falsas, pero siempre al mismo tiempo tener esa situación de afirmación. Entonces, no sé si este momento que te quedaste pensando haya servido para ver que hay muchas variantes o muchas formas de poder hacer estas proposiciones y siempre las hemos hecho. Siempre. Entonces, así es como va funcionando todo el asunto. Términos esenciales. Una proposición se interpreta en un contexto. El presidente actual, pusimos un ejemplo X, el presidente actual es panista, tomando en cuenta hace muchos años con respecto a cuando Vicente Fox era nuestro presidente. Dependiendo del momento, esta oración corresponde a un enunciado verdadero o a un enunciado falso. Si yo digo ahora el presidente actual es panista, es falso, porque el presidente actual es morenista. Ya sabemos quién es, Andrés Manuel López Obrador. Entonces nuestra proposición sería totalmente falsa. Los términos enunciados y proposición no son exactamente sinónimos. Que una proposición esté dentro de una oración, dentro de un enunciado, no significa que sean exactamente lo mismo. La proposición es lo que nos va a decir si es verdadero o si es falso. Ahora, una inferencia, vamos a tenerlo entendido como un proceso por el cual se va a llegar a una proposición y se va a afirmar sobre ella en base a una o varias proposiciones aceptadas como un punto inicial de un proceso. Alguna charla, alguna plática de algún tema en específico donde se están haciendo conjeturas, por ejemplo, hoy en día acerca de lo que es el COVID, si las vacunas funcionan, si no funcionan, si lo que me dicen las redes sociales es verdadero, es falso. La gente cree bastante sobre este rollo de las redes sociales y entonces es ahí donde hay que inferir,
hay que entrar, hay que indagar, hay que investigar y ver si la lógica que están utilizando con respecto a esas proposiciones son verdaderas o son falsas. Por eso bien se dice que no nos quedemos con lo que nos está diciendo la persona llamada docente, con lo que nos está diciendo el noticiero, con lo que nos dice redes sociales, sino siempre hay que investigar un poco más allá de todo ello. Si no, entonces nosotros solitos vamos a creer cosas que puedan ser falsas. Y para esto tenemos los argumentos. Para cada inferencia, para cada cosa que nosotros podamos investigar, siempre existe un argumento. Es un conjunto de muchas proposiciones donde se sigue una de otra, que pretenden apoyar o fundamentar la verdad. Esto lo llevan muchísimo los abogados cuando litigan. Meten argumentos para defender a una persona y fundamentar su libertad. Asimismo, las ciencias lo hacen. Cualquier área que nosotros queramos estudiar tiene que fundamentar la verdad. Y recordemos esta parte de la filosofía, que es amor a la sabiduría. Y de allí, del amor a la sabiduría, parte la lógica, que es el razonamiento. Razón de una verdad. La premisa y conclusión. Un argumento tiene una estructura, premisas y conclusiones. La conclusión, la proposición con la que vamos a ver si se afirma este argumento. Las otras son cosas supuestas para poder aceptar esa conclusión. Entonces, primero voy a tener una serie de ideas, las vamos a ordenar y posterior a ello sacamos una conclusión y de allí mismo puede partir lo que es el método científico. El método científico está basado sobre proposiciones y llegar a una conclusión. Entonces, ejemplos de argumentos. Como las sensaciones son esencialmente privadas, no podemos saber cómo es el mundo para otras personas. Eso tiene mucho de cierto. Porque mi perspectiva, mi sensación es diferente a la de ustedes. Y así entre cada uno de ustedes. Incluso dentro de la misma casa, las percepciones son totalmente distintas. Y aquí los argumentos no son válidos. Porque cada quien tiene una sensación distinta con respecto a lo que tú puedes observar fuera. Una superficie gris se puede ver roja. Si antes hemos visto una azul verdosa. Una hoja de papel se puede sentir suave. Si podemos antes tocar una lija. Y así sucesivamente muchas situaciones engorrosas de este rollo. Es de aquí, de estos argumentos, sale de cada quien habla cómo le va en la feria. Es decir, los consejos que nos dan algunas personas ha sido porque ellos ya tuvieron una percepción de algo muy similar a lo que te está sucediendo. Y también si has comido cosas, por ejemplo, dulces, y luego comes algo picoso, entonces ahí también cambia la textura de los sabores. Si son cosas suaves, si son duras, si son dulces, si son ácidos, si son agrios. Entonces allí va viendo toda esta parte de los argumentos y por qué la gente puede decir una cosa u otra de acuerdo a esa percepción que ellos mismos tienen. Sobre premisas y conclusiones, ninguna proposición por sí misma que sea aislada es una premisa o conclusión. Es decir, a mí hoy se me ocurre que el cielo va a estar rojo y nos vamos a morir todos.
Entonces, no puede ser una premisa, no es una conclusión, solamente es una idea vaga. De esas ideas que a todo el mundo se le ocurren en un punto y de repente ya no hay cómo fundamentarla. Una premisa solamente aparece como supuesto en un argumento, es decir, puede ser verdad, puede ser falsa. ¿Cómo qué? Algo muy sencillo. Todos los políticos mienten, pero no podemos decir que es verdad o que es falso, solamente estamos suponiendo. Y una conclusión solamente aparece en un argumento y se fundamenta en las otras proposiciones del argumento. Es decir, como los casos de COVID-19 van descendiendo. Nos apoyamos en todos los estudios anteriores, esa es una. Una otra situación es la comida. Sí. Los tacos de carnitas son ricos y nos vamos a las proposiciones anteriores de que la carne de puerco es sabrosa y así sucesivamente lo vamos armando. O conforme a si estudias en tiempo y forma y entregas todos tus trabajos, vas a aprobar el curso. Es decir, ya estamos teniendo proposiciones antes para llegar a una conclusión que es totalmente cierta. Si estudias, realizas trabajos, pruebas el curso. Es decir, empleador y empleado dependen del contexto. Donde tú eres el empleado, donde tú eres el empleador con respecto a una prestación de servicios, y son términos relativos, inclusive el tiempo es un término totalmente relativo, pero ese es otro tema. El orden no va a ser relevante porque tenemos una libertad y ciertas condiciones necesarias donde vemos nosotros las acciones y vemos si nuestra acción es exitosa, si no lo es, y cada quien de acuerdo a esas condiciones para ti, si son buenas, si son malas, puesto que sin todo ello no serías capaz de actuar para conseguir ese propósito determinado, es decir, algo absoluto o con las oportunidades generales de lograr el éxito. Por eso el orden es relevante. ¿Por qué? Tenemos libertad. Somos seres libres, somos seres pensantes, somos seres que utilizamos el raciocinio y asimismo, si envolvemos esas características, usamos la lógica. A veces nos olvidamos de una que otra característica mencionada y somos seres irracionales y no utilizamos la lógica en lo más mínimo. Ahora nosotros vamos de esta parte a identificar premisas y conclusiones. ¿Cómo puedo decir cuál es una conclusión y cuáles son las premisas? Una posibilidad, marcadores sintácticos, colocaciones léxicas, es decir, que mis premisas son posibilidades. La conclusión sale de esas posibilidades. Como ya habíamos visto, mis premisas me van formando un argumento para decir si algo es verdad o es mentira de acuerdo al uso de la razón y la lógica. Y estos son nuestros marcadores que nos van a indicar conclusiones, que es el por lo tanto, de ahí que, así, correspondientemente, en consecuencia, y así muchos tantos. Por estas razones se sigue que, lo cual significa que, lo cual muestra, lo cual implica que, por esta razón, lo cual apunta hacia la conclusión de que. La más utilizada siempre es por lo tanto. Otro es por estas razones, por esta razón. Esos son indicadores que siempre nos van a salvar para dar una conclusión, para poder delimitarlo en algún documento escrito, en una exposición, en un debate. Esos indicadores son esenciales al mismo tiempo de entender
de las premisas, puesto que o dado que a causa de, se sigue de, como muestra, en vista de que, y muchos las han utilizado, o por las siguientes razones, se puede derivar de la leche los siguientes productos. Eso me va a dar una premisa. Y si se puede derivar de la leche, pues el queso, yogur, por lo tanto, se pueden cocinar alimentos ricos. Y allí ya armamos premisas con conclusión. Y una construcción gramatical que es importantísima para tener en la lógica en los tiempos verbales. Lo que se acepta o se supone son las premisas en tiempo presente o pasado. Lo que se va a concluir es una condición o futuro o un subjuntivo. Entonces tenemos condicionales, tenemos subjuntivo y tenemos futuros en conclusión. En tiempo presente lo que estamos haciendo, o pasado lo que se hizo con respecto a esa investigación armada para una, o con lógica, y armar un estudio muy fuerte, y te va a ayudar bastante las otras asignaturas para ese tipo de redacciones. Pero sin embargo también un pequeño descuido puede ocasionar un problema enorme. Por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de la herradura se perdió el caballo, y por no haber caballo se perdió el jinete. Entonces esta parte de acá, si nosotros hacemos una analogía con todo lo que tú tienes que ir haciendo, es por falta de algo te ocasiona otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que tú no le pongas una solución, o hasta que tú no veas cómo va a funcionar todo ese rollo. Pero si de ahí no pasa el asunto, se muere todo ello. Es decir, evitar un problema inicial, un descuido inicial, prevenir todo antes para que todo salga conforme a esta lógica. Es decir, si no me falta el clavo, no pierdo la herradura. Y si no pierdo la herradura, no pierdo el caballo. Y si tengo la herradura y el caballo, por lo tanto tengo el jinete. Así es como ahora esto, tú utilízalo dentro de lo que vas a iniciar con esta educación nueva, con esta herramienta nueva que tú quieres adquirir. ¿Qué es lo que no tienes que hacer para que todo salga bien? Así funciona esto de la lógica. Y lo que es más, no todo lo que se dice en un curso de un argumento es una premisa o la conclusión del mismo. Es decir, tenemos un ejemplo por acá, que el glaucoma no tratado es causa principal de una ceguera progresiva sin dolor. Se dispone de métodos para la detección oportuna y el tratamiento efectivo. Por esta razón, la ceguera por glaucoma es especialmente trágica. En ocasiones, ni siquiera sabes que tienes un glaucoma, es decir, alguna aseveración en el ojo, en el nervio, y de repente te quedas ciego. Entonces, no podemos decir que no fue tratado, ni siquiera sabías que lo tenías, simplemente se te desarrolló de un día a otro. De ahí viene que no todo lo que se dice en un curso de un argumento es una premisa o la conclusión del mismo. Puede variar, dependiendo de la situación y el contexto en el que nosotros nos encontremos. Y las reformulaciones son importantes. Un método es para distinguir premisas y conclusiones. Reformular cada cosa por separado. Incluso si tú las pones en una sola oración, puedes seccionar esa oración para reformular esas premisas y asimismo tener una conclusión con una frase declarativa.
Las premisas: existen métodos para la detección oportuna y el tratamiento eficaz del glaucoma crónico. Pero esto no va a funcionar si la persona no asiste al médico. Y la conclusión: la ceguera por glaucoma es especialmente trágica. Ahí es algo declarativo, que es muy trágica y dolorosa. Pero entonces vamos viendo que si no previenes algo, lo demás se va viniendo abajo. Esta parte es un pequeño ejercicio donde tú tienes que detectar premisas, donde tienes que detectar dónde están los argumentos y dónde está una conclusión. Lo tienes que separar en premisas, argumentos y conclusión. Eso ha sido el mini curso de lógica, es una mini introducción pero así te vas a dar una idea más grande, más conforme a todo lo que conlleva la lógica. Suerte y éxito en esta nueva aventura con tus estudios.